Muy buenas tardes, continuamos con Rolling Stocks y lo hacemos acompañados de nuestro siguiente invitado, Alfonso Jesús Torres, director del grado de ADE en UNED, Universidad UNIE. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo está? Buenas tardes, Javier. Encantado. Un placer, lo mismo digo. Lo primero, Alfonso, mirando hacia los datos de empleo en España, hoy hemos conocido que los afiliados a la Seguridad Social alcanzan ya los 20,8 millones. ¿Qué opiniones tiene de este dato que hemos conocido? Bueno, pues yo creo que hay que tener en primer lugar una opinión positiva, porque 20,8 millones significa récord histórico de afiliaciones, con 200.000 nuevos afiliados en este último mes, y con una tasa de paro cayendo a pues un registro histórico casi, ¿no? 2,7 millones, nos estamos retrotrayendo a la crisis del 2008. Sin embargo, pues las lecturas hay que hacerlas un poco viendo el lado bueno y el menos bueno, ¿no? En cuanto a la creación de empleo, pues es una creación en la cual un tercio se ha generado en el sector de hostelería, ¿no? Que sabemos que es un sector muy temporal. Se ha generado menos nuevos empleos que el año pasado en este mismo mes, o sea, la afiliación ha crecido un 7% menos que en el mismo periodo del año pasado. El desempleo ha decrecido, pero menos que hace un año. El año pasado tuvimos 100.000 parados menos y este año 50.000. O sea que digamos que mantenemos una trayectoria positiva, es un buen dato, pero al mismo tiempo refleja una ralentización en el crecimiento del empleo en la economía, ¿no? De hecho, iba a preguntar, Alfonso, sobre el tema de los fijos discontinuos, ya que encabezan la creación de empleo asalariado también en mayo, y quería preguntar si esta forma de contabilizarlos no distorsiona un poco estos datos, porque claro, datos récord desde 2008, pero ¿hasta qué punto los fijos discontinuos interfieren en esta estadística? Pues mira, este es el gran tema, porque además es el tema que ha movilizado la reforma laboral de nuestro gobierno, ¿no? De hecho, fíjate, de los 624.000 contratos indefinidos que se han hecho en este mes, el 40% son fijos discontinuos y el 20% son temporales. O sea que estamos teniendo una contratación que llamamos contratos indefinidos, donde un 60% tiene un carácter de discontinuidad o a tiempo parcial, ¿no? Los contratos fijos discontinuos tienen un objetivo que es absorber la temporalidad, o sea, de manera que aquellas personas que las contratábamos un año durante un periodo de tiempo y no las volvíamos a llamar hasta el año próximo, tuvieran unas ciertas garantías de que iban a ser ellos los llamados. Digamos que tratamos de darle un poquito más de seguridad jurídica, ¿no? Pero la estacionalidad y la temporalidad, entre comillas, sigue estando ahí. De hecho, sabes que hay un tema aquí donde se genera mucha polémica sobre si cuando un trabajador fijo discontinuo está inactivo, entonces está parado o no está parado, si lo consideramos como desempleado o no. Claro, las cifras oficiales no lo consideran como desempleado. Por darte un dato, si cogemos el mes de diciembre del año pasado, en él había 443.000 empleados fijos discontinuos inactivos. Desde el punto de vista estadístico, estas personas no estaban desempleadas. Desde el punto de vista real, estas personas no tenían trabajo. Muy interesante. Estaría bien ir estudiando cada vez más este tema y cómo impacta y tener los datos también que no distorsionasen la medida, ¿no? Por el lado de la inflación, Alfonso, volviendo hacia un poco más general, bueno, también si quiere comentar inflación en España, pero BCE estamos viendo, ayer conocíamos Eurozona, mejora con respecto a lo que veíamos los meses anteriores, aún así parece que todavía está alta. ¿Se cree desde Europa que va a pasar el mismo proceso desinflacionario que Estados Unidos? ¿Lo ve usted también así? ¿Cree que el Banco Central va a llegar a su objetivo? Bueno, la inflación en España y en Europa estamos siguiendo procesos paralelos
aunque la cifra de partida es distinta, ¿no? Nosotros hemos bajado al 3, algo, ¿no? Y la inflación en Europa se ha ido, este último dato, al 6,1%. Bajando también 9 décimas del dato del mes pasado, ¿no? En los dos casos, tanto en España como en la eurozona, que estamos siguiendo un proceso bastante paralelo, las causas son la misma, ¿no? Baja el precio de la energía, por un lado, y luego los alimentos suben menos. Pero, ojo, suben menos es que solo suben el 12,5%. O sea que seguimos teniendo una presión de cara a los consumidores muy importante, ¿no? Sobre todo las rentas más bajas. De hecho, pues el llegar al objetivo del 2% en la zona euro no parece que sea fácil en lo que queda de año, ¿no? Y por lo tanto cabe esperar que la política monetaria europea pues se endurezca, ¿no? En Estados Unidos pues también hay un proceso de ligero control de la inflación. Los últimos datos que conocemos están por debajo del 5%, un punto menos que en la zona euro aproximadamente. También viene controlándose de los meses anteriores y también se encuentra con una subida del precio de los alimentos pues relativamente alta, ¿no? El 7,5%. O sea que aún tenemos ahí elementos estructurales que nos hacen pensar que la inflación está resistiendo, y por lo tanto que los tipos de interés americanos tampoco van a bajar, ¿no? Lo que pasa que en el mercado americano, a diferencia del mercado europeo, fíjate que en la Reserva Federal no solo tiene el objetivo de inflación, que es lo que sucede con el Banco Central Europeo, sino que tiene además el objetivo de empleo. Entonces es muy sensible a las dos noticias, es muy sensible a lo que pasa con la inflación, pero es muy sensible a lo que pasa en el mercado de trabajo, ¿no? Y entonces, pues esto es otro cantar, lo que está pasando en el mercado de trabajo ahora en Estados Unidos, ¿no? De hecho, hoy veíamos esa tasa de desempleo incrementando hasta el 3,7%. ¿Cree Alfonso que dentro de este proceso desinflacionario de subida de tipos, el desempleo debería aumentar un poco más en los próximos meses? Sin duda, sin duda. Es que, fíjate una cosa, si es que, a ver, una de las cosas que nos enseñan en economía a los economistas de primero de carrera es, oye, no podemos combatir al mismo tiempo en el corto plazo la inflación y el desempleo, porque todo lo que hagamos para controlar una cosa va en contra de la otra. Hablo de corto plazo, ¿eh? Entonces, lo que se ha hecho ahora es priorizar la inflación, lo cual a mí me parece más que razonable. Y priorizar la inflación se hace, entre otras cosas, con una política monetaria dura, y está siendo muy dura, porque la subida de los tipos de interés ha sido vertical, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa está siendo también bastante rápida. Esto tiene consecuencias sobre el consumo, sobre los créditos hipotecarios, sobre el mercado residencial, por lo tanto, sobre la inversión de las empresas. Es que estamos buscando frenar la demanda. O sea, es que nuestro objetivo es frenar la demanda y, por lo tanto, tenemos que generar más desempleo. No tendría sentido que en el corto plazo pudiéramos bajar la inflación sin frenar la demanda y, por lo tanto, sin generar paro. Así que el paro tiene que subir. Lo que pasa es que el tema es de velocidad. Claro, en Estados Unidos, fíjate que nos asustamos porque el paro sube del 3,4 al 3,7. Bueno, quiero decir, ha subido más de lo previsto, pero están en unas cifras históricamente récord, muy por debajo de la tasa natural de desempleo americana. Comparado con España, Alfonso, estamos muy lejos, ¿no? Bueno, a ver, es que España es un mercado en el cual hemos de hacer algo, ¿no? Claramente, porque no es posible mantener una situación donde tenemos una tasa de desempleo que es el doble de la zona euro, que es nuestro mercado de referencia, ¿no? Y no es que tengamos ahora el doble, es que llevamos teniendo esta tasa pues 40 años, ¿no? Muy por encima de la europea. Tuvimos un atisbo ahí de que podíamos llegar a tocar la media europea en el segundo semestre del 2007, donde llegamos, no sé si recordarás, al 7,95% de desempleo.
pero desde entonces hasta ahora todo ha sido crecer y con muchas dificultades. Necesitamos reformas estructurales, hacemos alguna y luego damos marcha atrás, ¿no? Con esa frase, necesitamos reformas estructurales. Alfonso Jesús Torres, director del grado de ADE en UNIE Universidad, muchas gracias por su tiempo, por su análisis y que tenga buen fin de semana. Un placer, igualmente. Hasta pronto. Despedimos